¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de los ojos de tu vecino aparentemente común y corriente? ¿Podría alguien con quien compartes una sonrisa, alguien que pasea a su perro frente a tu casa todas las mañanas, ser capaz de actos indescriptibles? Esta escalofriante pregunta ha perseguido a la humanidad durante siglos. La verdad es que los monstruos a menudo se esconden a plena vista. Se mezclan, enmascarando su oscuridad detrás de una apariencia de normalidad. Anatoly Naguiyev, el loco de Rusia, fue uno de esos individuos. Su historia sirve como un crudo recordatorio de que el mal puede acechar donde menos lo esperamos. Los crímenes de Naguiyev conmocionaron a la nación. Se convirtió en un enigma aterrador, un rompecabezas que los investigadores lucharon por resolver. ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal convertirse en un asesino despiadado? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? Este ensayo profundiza en el oscuro corazón de Anatoly Naguiyev, explorando su vida, sus crímenes y la implacable persecución que lo llevó ante la justicia. La pregunta de qué causa que un ser humano se transforme en un monstruo es compleja e inquietante. ¿Es el mal un rasgo inherente, una semilla de oscuridad plantada al nacer? ¿O es producto de las circunstancias, un camino retorcido labrado por el trauma, la negligencia o la enfermedad mental? No hay respuestas fáciles, ni una sola explicación que pueda abarcar por completo las profundidades de la depravación humana. Algunos creen que los individuos como Anatoly Naguiyev nacen con una predisposición a la violencia, conectados de manera diferente al resto de nosotros. Otros argumentan que son las experiencias que sufrimos, las heridas que nos inflige el mundo, las que pueden convertir la psique humana en algo monstruoso. Es probable que sea una combinación de factores, un cóctel tóxico de naturaleza y crianza, lo que finalmente empuja a alguien al límite. Cualquiera que sea la causa fundamental, comprender los orígenes del mal es crucial en nuestros intentos por prevenirlo y combatirlo. Anatoly Naguiyev nació en 1965 en un pequeño pueblo de Rusia. Vivió una vida aparentemente ordinaria, mezclándose con el entorno con una facilidad notable. Para quienes lo conocían, era tranquilo, modesto, casi invisible. Sin embargo, debajo de la superficie, se estaba gestando una tormenta. Naguiyev albergaba un oscuro secreto, una creciente fascinación por la violencia y una escalofriante falta de empatía que pronto se manifestaría de las maneras más aterradoras. Los crímenes de Naguiyev comenzaron a principios de los años 90. Se enfocaba en mujeres, a menudo atrayéndolas con promesas de ayuda o compañía. Sus métodos eran brutales y calculados, sus ataques alimentados por una escalofriante mezcla de rabia y placer perverso. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía su infamia. Se le conoció como el Loco, una figura sombría que aterrorizaba la región, dejando un rastro de miedo y angustia a su paso. Sección 4. La creación de un monstruo. Si bien los eventos exactos que convirtieron a Anatoly Naguiyev en un asesino a sangre fría permanecen envueltos en misterio, ciertos aspectos de su vida temprana ofrecen destellos de la oscuridad que crecía en su interior. Algunos informes sugieren que sufrió abusos cuando era niño, soportando traumas físicos y emocionales que dejaron cicatrices invisibles. Otros señalan un historial de inestabilidad mental, un descenso a la locura que pasó desapercibido y sin tratamiento. Cualquiera que sea la causa, está claro que la transformación de Naguiyev no fue repentina. Fue una erosión gradual de la humanidad, un lento envenenamiento del alma. Año tras año, la oscuridad en su interior se profundizaba, alimentada por el resentimiento, la ira y un creciente desapego de las normas de la sociedad. Para cuando cometió su primer asesinato, Anatoly Naguiyev ya no era el hombre que alguna vez fue. Se había convertido en algo completamente diferente, un depredador impulsado por impulsos que apenas comprendía. Sección 5. Un rastro de sangre. Los detalles de los crímenes de Anatoly Naguiyev no son para los débiles de corazón. Era un asesino brutal y eficiente, sus crímenes marcados por una escalofriante falta de remordimiento. A menudo torturaba a sus víctimas antes de acabar con sus vidas, sus acciones alimentadas por una sádica necesidad de control y un perverso sentido de satisfacción. Cada asesinato fue cuidadosamente planeado,
ejecutado con una precisión escalofriante que desconcertó a los investigadores. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la presión sobre las autoridades. Nagiyev era un fantasma, un espectro que se movía silenciosamente entre las sombras, sin dejar rastro. La policía estaba desesperada, su investigación obstaculizada por la falta de pruebas y una creciente sensación de temor de que un monstruo estuviera entre ellos. Cuanto más tiempo permanecía Nagiyev en libertad, más audaz se volvía, sus crímenes aumentaban en brutalidad. Sección 6. Las paredes se cierran. A pesar de los desafíos, las autoridades se negaron a rendirse. Examinaron minuciosamente cada detalle, cada fragmento de evidencia, decididos a llevar a Anatoly Nagiyev ante la justicia. Entrevistaron a testigos, recorrieron las escenas del crimen y siguieron cada pista, sin importar cuán insignificante pareciera. Lenta pero seguramente, la red comenzó a cerrarse. Un testigo se presentó, recordando a un hombre sospechoso cerca de una de las escenas del crimen. Se obtuvo una huella dactilar de una colilla de cigarrillo desechada. Finalmente, después de meses de trabajo incansable, la policía tuvo su oportunidad. Un dato de un informante los condujo a un apartamento deteriorado en las afueras de la ciudad. Allí, en medio de la miseria y la decadencia, encontraron a su hombre, Anatoly Nagiyev, el loco que había aterrorizado la región durante tanto tiempo. Finalmente fue detenido. Cuando las esposas se cerraron, un suspiro colectivo de alivio recorrió la comunidad. La pesadilla finalmente había terminado. Sección 7. ¿Justicia cumplida? El juicio de Anatoly Nagiyev fue una sensación mediática. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos y las familias de sus víctimas, todos ansiosos por ver al hombre que había causado tanto dolor llevado ante la justicia. El propio Nagiyev permaneció impasible durante todo el proceso, con la mirada vacía e ilegible. No mostró remordimiento por sus acciones, ni señal de culpa o arrepentimiento. La evidencia en su contra era abrumadora. Una montaña de datos forenses, relatos de testigos presenciales e incluso confesiones del propio Nagiyev. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Si bien el veredicto trajo una sensación de cierre, hizo poco para responder a las preguntas persistentes que rondaban el caso. ¿Qué llevó a Anatoly Nagiyev a cometer actos tan horribles? ¿Estaba realmente loco o simplemente era malvado? Estas son preguntas que quizás nunca se respondan por completo. Misterios que continúan fascinándonos y aterrorizándonos hasta el día de hoy. Si estás interesado en profundizar en la mente de los criminales y los casos que continúan desconcertando a los investigadores, te animo a explorar el mundo del crimen real. Desde documentales hasta podcasts y relatos escritos, hay una gran cantidad de información esperando ser descubierta. Solo recuerda, a veces la verdad puede ser más extraña y más inquietante que la ficción.